Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre los Swarm o las enjambre de Gears Software 4 y Gears 5. Espero que disfrute mucho este video. ¿Qué habría pasado si el enjambre de Gears Software 4 y 5 fuera real? ¿Cómo afectaría al mundo si nos atacan? Si el enjambre de Gears Software 4 y 5 fuera real, es probable que tuvieran un impacto devastador en el mundo. Los enjambres son una especie altamente inteligente y adaptable, y están armados con poderosas armas y tecnología. También están impulsados por el deseo de destruir toda la vida, lo que los convertiría en un enemigo formidable. El enjambre probablemente podría invadir rápidamente las defensas humanas y conquistar grandes franjas de territorio. También podrían interrumpir las comunicaciones globales y las redes de transporte, lo que dificultaría que los humanos montaran una respuesta coordinada. El enjambre también representaría una amenaza significativa para la civilización humana. Son capaces de asimilar la tecnología humana y usarla contra nosotros. También son capaces de infectar a los humanos con un virus que los convierte en drones sin sentido. Esto permitiría al enjambre infiltrarse en las poblaciones humanas y sembrar el caos y la destrucción desde dentro. El impacto de un ataque de enjambre en el mundo sería catastrófico. Miles de millones de personas probablemente serían asesinadas, y los sobrevivientes se verían obligados a vivir en un mundo postapocalíptico. Es posible que la humanidad sea llevada a la extinción. Sin embargo, también es posible que los humanos puedan encontrar una manera de derrotar al enjambre. Tenemos una larga historia de superar desafíos aparentemente insuperables, y probablemente podríamos hacerlo de nuevo. Si pudiéramos derrotar al enjambre, sería un logro monumental, y demostraría que la humanidad es capaz de grandes cosas. Aquí hay algunas formas específicas en que el enjambre podría afectar al mundo. Número 1. Podrían destruir cultivos y ganado, causando una hambruna generalizada. Podrían contaminar los suministros de agua, causando enfermedades generalizadas. Número 2. Podrían interrumpir las redes eléctricas y otras infraestructuras críticas, causando un caos generalizado. Número 3. Podrían lanzar ataques cibernéticos, paralizando nuestros sistemas financieros y tecnológicos. Número 4. Podrían usar su tecnología avanzada para crear armas de destrucción masiva. Número 5. Investigación científica y estrategias. Los científicos e investigadores trabajarían incansablemente para comprender la biología, el comportamiento y las debilidades del enjambre. Encontrar vulnerabilidades podría ser la clave para cambiar el rumbo del conflicto. Número 6. Colapsos en el gobierno y la sociedad. El ataque probablemente conduciría al colapso de los gobiernos y las estructuras sociales, ya que luchan por contener la amenaza. La ley marcial y las declaraciones de estado de emergencia podrían volverse comunes. Número 7. Desarrollo de nuevas armas. Las fuerzas humanas probablemente tratarían de realizar ingeniería inversa y adaptar la tecnología del enjambre para su propia defensa. Esto podría conducir al desarrollo de nuevos tipos de armamento y contramedidas. Número 8. Resistencia y guerra de guerrillas. A medida que las fuerzas militares organizadas luchan por combatir al enjambre, los movimientos de resistencia y las tácticas de guerra de guerrillas podrían volverse más prominentes, apuntando a la infraestructura y el liderazgo del enjambre. Número 9. Consecuencias a largo plazo. Incluso si la humanidad logra repeler la invasión inicial, el mundo cambiaría para siempre. La pérdida de vidas, infraestructura y recursos conduciría a impactos sociales y económicos a largo plazo. El enjambre sería un enemigo formidable, y el resultado de un conflicto entre ellos y la humanidad sería incierto. Sin embargo, está claro que el enjambre representaría una amenaza significativa para nuestro mundo, y tendríamos que estar preparados para defendernos si alguna vez ataca. En resumen, si el enjambre fuera real, es probable que representaran una amenaza existencial para la humanidad. La única manera de derrotarlos sería desarrollar armas y tácticas igualmente poderosas, y coordinar un esfuerzo global para contraatacar. Incluso entonces, es posible que el enjambre finalmente salga victorioso. Hasta ahora no se sabe casi nada de que puede ser capaz la reina de las enjambres. Pero podría dar dolor de cabeza ya que ella está liderando el enjambre.